Nuestro tema entonces en esta mañana es el cristiano carnal. Vamos a la primera epístola de Juan, capítulo 1, versículos 6 y 7. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 6, 7. Dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La iglesia cristiana evangélica en nuestros días está llena de muchas frases que no se encuentran dentro de la Biblia. Por ejemplo, tenemos aquella frase que es muy común, que dice que Dios ama al pecador, pero odia al pecado. Esto suena mucho en las iglesias, aun cuando el Señor me rescata y comencé en los caminos del Señor. Yo también creía en esta frase y la utilizaba, aun cuando yo estaba compartiendo la palabra de Dios con otros. Pero luego, hermanos, buscando la Biblia con una mayor búsqueda del conocimiento de Dios por medio de su palabra, uno llega a encontrarse que esta frase no se encuentra dentro de la Biblia. Aún más, yo preguntaba ya cuando había tenido cierto conocimiento de la palabra de Dios a algunos hermanos dónde se encontraba esta frase, y ellos tampoco lo sabían. Lo cierto es que esta frase proviene de los proverbios de Mahatma Gandhi, un hindú, un hombre que practica la religión hindú. Él decía en sus proverbios: ama al pecador, odia al pecado. Y lo que ha hecho el cristianismo evangélico en nuestros días es recoger esa frase y atribuirla a Dios. Bueno, nuestro tema de hoy es el cristiano carnal, y el cristiano carnal también es una frase nueva que no se encuentra en los documentos teológicos de la iglesia primitiva, ni tampoco en los libros que pueden haber sido redactados por los reformadores. La doctrina del cristiano carnal, o ese nombre cristiano carnal, es nuevo también, y vamos a ir viéndolo a través de este estudio de la palabra de Dios. Lo primero que aprendí fue que la escritura no puede contradecirse en ninguna forma. Lo que Dios dice por un lado no puede ser desmentido en otro lado. Puede haber en la escritura algunos pasajes difíciles de entender, pero no puede haber contradicciones, eso de ninguna manera. Y es preciso que nosotros entendamos esto, ¿no? Dios tiene una sola verdad. No puede haber dos interpretaciones diferentes para un mismo pasaje. La analogía de la Biblia fue recogida por la Confesión de Fe Bautista de 1689 y dice: la regla infalible para interpretar la Biblia es la Biblia misma, y por tanto, cuando hay dificultad respecto al sentido verdadero y pleno de un pasaje cualquiera, cuyo significado no es múltiple sino uno solo, este se puede buscar y establecer por otros pasajes que hablan con más claridad del asunto. Esto, pues, hermano, quiere decir de que nunca puede decirse que un pasaje tiene un significado diferente para cada persona, ¿no? Eso es lo que busca esta era posmoderna, en la que la verdad se ha hecho relativa y ya se desconoce una verdad absoluta. Pero nosotros debemos de plantearnos preguntas. ¿Es la palabra de Dios la verdad? ¿Esa verdad puede tener diferentes significados? ¿O puede alguien decir que es posible escoger entre una interpretación y otra interpretación de un mismo pasaje? Eso, hermanos, es lo que sucede en el mundo, y esto estaba profetizado en la misma palabra de Dios. Acompáñenme a 2 de Timoteo, en el capítulo 4, versículos 3 y 4. Voy a leer primero de la versión Reina Valera 60, pero luego voy a leer de la versión Dios habla hoy, que tiene una forma muy buena de traducir este pasaje de los manuscritos originales. Entonces, en 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4, dice la palabra: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas.
La versión Dios habla hoy lo dice de esta manera: porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana doctrina, la sana enseñanza, perdón. Más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieran oír. Darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos. Es común, hermanos, muchas veces cuando nos encontramos con otros hermanos en la fe, o algunos que también se hacen llamar hermanos en la fe, dicen: a mí me gusta la manera que este predicador interpreta este pasaje o aquel otro pasaje. ¿Y por qué les gusta? Porque no afecta mi pensamiento o el pensamiento de la persona, ni tampoco me ofende en la forma en que yo estoy viviendo o la forma de vida que yo tengo. No me ofende, no me molesta, no me incomoda. Por eso es que muchas personas buscan en estos tiempos predicadores que no hablen de la luz, porque la luz puede dejar en claro los pecados de las personas, ¿no? Entonces ellos prefieren ciertos predicadores que pues no les toque nada acerca del pecado en que ellos puedan estar viviendo, sino el mensaje es más bien: tú eres un campeón ahora. Son mensajes motivacionales más que el mensaje propio de la palabra de Dios. Pero así como Dios es uno, hermano, su palabra también es una sola y tiene un solo significado. La verdad de Dios es la verdad, aunque algunas personas no la puedan entender, aunque a algunas personas no les guste, o aunque algunas personas no la quieran recibir como la verdad de Dios. Es decir, hermanos, la verdad de Dios es la verdad para todos, sin importar sus perspectivas individuales o preferencias personales. No puede haber una tercera posición entre lo verdadero y lo falso. La verdad no puede cambiar conforme al contexto de la cultura. La verdad es una sola por los siglos. En ese sentido, el Señor dijo en Mateo capítulo 24 y versículo 35: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es decir, la palabra de Dios no cambia como la creación lo hace, como la creación cambia. Los profetas, hermanos, en la antigüedad exclamaban: así dice Jehová el Señor. Esta frase ya no se escucha en muchos lugares donde se reúnen creyentes. El mensaje de arrepiéntanse y vuélvanse a Dios que predicaba el Señor Jesús, sus apóstoles y la iglesia primitiva, y aún, hermanos, hasta el siglo XIX, ha sido puesto de lado para introducir un mensaje diferente. Como parte pues de la influencia posmoderna en la iglesia, muchos afirman que no hay manera de conocer quién tiene vida eterna, que solamente Dios lo sabe. Nosotros fácilmente podemos encontrarnos con muchas personas que dicen esto, afirman que no hay manera de saber quién tiene vida eterna, o no hay manera de saber quién es realmente salvo, que solamente Dios lo sabe. Sin embargo, en la primera epístola de Juan, donde estamos, en el capítulo 5, versículo 13, dice el Espíritu Santo: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Dice: para que sepáis cuáles son las evidencias de poseer vida eterna, de tal forma que puedan hacerse un autoexamen y determinen si la tienes o no. Y es de esta carta, hermanos, de donde hemos citado nuestro pasaje de hoy, primera de Juan capítulo 1, verso 6. La versión de castellano antiguo de nuestro pasaje lo narra de la siguiente manera. Dice: de modo que si decimos que tenemos comunión con Él, pero seguimos andando por las tenebrosas sendas del pecado, mentimos. En ese caso no actuamos con verdad. Primeramente, cuando una persona dice que tiene comunión con Dios, está diciendo que es cristiana. Hoy día, la palabra cristiano ha perdido su significado bíblico, hermanos, así como también el significado de la fe y arrepentimiento desde una perspectiva bíblica. Pero en nuestro pasaje, el Espíritu de Dios, por medio del apóstol Juan, está escribiendo para atacar una manera herética de pensar. ¿Por qué? Porque había algunos que decían que no tenía importancia la manera en que vivía una persona que haya abrazado la fe cristiana y sus doctrinas. En nuestros días eso se habla de esta manera. Dice: tu conducta no interesa porque tu salvación no se pierde, siempre y cuando ores en casa,
leas la Biblia y vengas a las reuniones y a los cultos aquí en el templo. Pero hay una verdad, hermanos, porque lo cierto es que una persona puede orar consigo mismo. Recordemos el relato del fariseo y el publicano. También una persona puede leer la Biblia, pero no puede obedecerla. Y también una persona puede venir al templo sin amar a Dios. En respuesta a todo esto, el Espíritu Santo dice claramente, primero, para tener comunión con el Dios que es luz, una persona debe andar en la luz. En contraposición, si está todavía andando en las tinieblas morales y éticas en las cuales anda el mundo, no puede tener esa comunión. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15, dice así, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Esto no quiere decir que una persona deba ser perfecta para poder tener comunión con Dios, porque en ese caso todos estaríamos excluidos. Quiere decir que ya no obedecemos al pecado, ya no somos esclavos del pecado. Y así lo afirma también el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 6, versículos 14 y 15. Romanos capítulo 6 versículos 14 y 15 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Hermanos, el creyente, cuanto más cerca se encuentra de Dios, alcanza a ver el pecado de la manera como Dios lo ve, le parecerá más terrible. Como segundo punto podemos ver en nuestro versículo que la Escritura dice que los que siguen andando en tinieblas no están haciendo la verdad. Otra vez nos encontramos con la palabra verdad. Nuestro texto dice, no practicamos la verdad. En el Evangelio de Juan, vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 21. Dice la palabra, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Pues es simple. Para el cristiano la verdad no es una cuestión intelectual. No es algo que se guarda en el intelecto. No solamente es el descubrimiento de las verdades de las Escrituras. No solamente consiste en pensar, sino que para el cristiano, el verdadero cristiano, la verdad es un asunto moral. Es algo que envuelve a todas las áreas de la persona. Es la manera de vida de la persona. La verdad para el cristiano verdadero es actuar. ¿Por qué? Porque el conocimiento no salva. El cristianismo es algo que hay que vivir. La Biblia es un libro que hay que obedecer. Y la verdad, de acuerdo a los pasajes que hemos visto, es un acto de obediencia. Vamos a ver otros pasajes también que reafirman lo que estamos diciendo hasta este punto. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de puro corazón. Vemos aquí obediencia a la verdad. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Vamos a ver dos pasajes en Gálatas. El primero en el capítulo 3, versículo 1 y el siguiente capítulo 5, versículo 7. Dice el primero de ellos, capítulo 3, versículo 1 de la epístola a los Gálatas. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y en Gálatas 5:7 también dice igual. Dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Dice nuestro texto, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Los que pretenden tener comunión con el Dios que es totalmente luz y sin embargo andan en la oscuridad, están mintiendo, es lo que dice nuestro pasaje. Pero más adelante también, hermanos, las Escrituras repiten la misma acusación. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4, Primera de Juan, ahí donde tenemos nuestro texto que estamos
utilizando para hablar de nuestro tema creyente carnal, primera de Juan capítulo 2 versículo 4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Hermanos, la Biblia nos deja algo muy claro. Si yo digo una cosa con mis labios y con mi vida digo otra cosa diferente, soy un mentiroso. Un verdadero creyente no puede permitirse cosas en su vida que están prohibidas por la perfecta palabra de Dios. Entonces, pues el que profese que ama a Cristo y le desobedezca intencionalmente, pues no ha recibido vida espiritual. Más adelante también el apóstol Juan hace la misma acusación. Allí también en Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 4 versículo 20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? El amor a Dios y el rencor a otro hermano en la fe no pueden convivir dentro de una persona que se llame a sí misma como cristiana. Una persona así, que viva de esa manera, que diga que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, lo odia a su hermano, es mentirosa también. Si hay rencor en el corazón de un creyente hacia algún otro creyente, eso es prueba de que no ama de veras a Dios. Pero volviendo a nuestro tema, hermanos, el cristiano carnal, y partiendo también de lo que estamos viendo a partir del versículo que hemos citado ahora en Primera de Juan, cabría preguntarnos, ¿es posible que un cristiano, un nacido de Dios, alguien que tiene nueva vida espiritual, alguien que tiene vida eterna, ande o permanezca en tinieblas? Pues vamos a buscar, hermanos, la respuesta en la palabra de Dios. En Juan, el Evangelio de Juan, vamos a ver unos pasajes para contestar esto. Juan capítulo 12, versículo 46. Y si es que a usted no le molesta, vamos a hacer unas marcas en nuestras Biblias. Juan capítulo 12, versículo 46 dice, yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí, aquí está la respuesta, no permanezca en tinieblas. Otra vez, Juan 12:46 dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Es decir, hermanos, la persona que ha sufrido conversión por parte del Santo Espíritu de Dios es imposible que permanezca en tinieblas. Si hay alguien que dice que es nacido de Dios y permanece en tinieblas, eso sería negar el versículo que acabamos de leer. El sacrificio de Cristo, hermanos, es efectivo y poderoso. Nada ni nadie lo puede detener. Por el poder de Dios, los que creen en Cristo no pueden permanecer en tinieblas. Efesios capítulo 5, versículo 8. Efesios capítulo 5, versículo 8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Aquí vemos cómo es que la Biblia habla de una persona inconversa. No dice que está en tinieblas, sino dice era tiniebla. Pero luego de la acción del Espíritu Santo de dar vida eterna, dice, mas ahora sois luz en el Señor y andad como hijos de luz. De la misma forma, en Colosenses, la epístola a los Colosenses, capítulo 1, versículo 13. Colosenses, capítulo 1, versículo 13, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Fíjense, el creyente ha sido librado de la potestad, del dominio, del control de las tinieblas y ha sido trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces una persona que es cristiana, alguien que ha sufrido conversión radical, ha sido pues trasladado de un reino de tinieblas a un reino del amado Hijo de Dios, nuestro Señor Jesús. Pero hay más versículos. En Juan mismo, donde estábamos viendo al principio, el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Y mire lo que dice aquí,
Dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hermanos, el que dice que es creyente, es decir, el que sigue a Cristo, tiene una marca visual y evidente en su vida, y es esta, que no andará en tinieblas. Hermano, estar en tinieblas, ¿qué es lo que significa? Estar en tinieblas significa estar muerto en delitos y pecados. Estar en tinieblas significa estar bajo la ira de Dios. Estar bajo la ira de Dios. Pero vamos a ver otros pasajes acerca de lo mismo. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4 dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. No estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como un ladrón. Otra vez vemos aquí que la Escritura describe al creyente como alguien que no está en tinieblas. En Efesios nosotros ya vimos el capítulo 5, versículo 8, y otra vez lo vemos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de la luz. Y un pasaje también en el libro de los Hechos, capítulo 26, versículo 18. Hechos, capítulo 26, versículo 18, dice, para que abras sus ojos y para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Mire, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hermano, la persona que es creyente ya no está bajo la potestad de Satanás, sino ha sido trasladado al reino, y este mismo versículo dice igual, ha sido convertido de las tinieblas a la luz. El hombre sin Cristo habita en tinieblas y nada puede hacer por él mismo para libertarse de aquellas tinieblas. Cristo es el único Salvador y Libertador. Por eso el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 79, dice que Cristo vino, ¿para qué? Para dar luz a los que habitaban en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y también Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 8:36, un pasaje que nosotros ya conocemos, dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y verdaderamente libre significa que uno no está bajo la potestad de Satanás, ni bajo el poder del pecado, porque estamos viendo de que un creyente, un nacido de Dios, alguien que ha sufrido conversión radical, tiene una experiencia en su vida que es visible, y es un cambio radical en su manera de ver. El pecado ya no se enseñorea de alguien que dice que es cristiano. Otra pregunta que podemos hacernos nosotros de que es esta: ¿es posible una posición intermedia entre la luz y las tinieblas? Hemos estado viendo muchos pasajes que hablan de ser trasladados de las tinieblas a la luz, pero ahora nuestra pregunta ¿es posible una posición intermedia entre la luz y las tinieblas? ¿O puede existir terreno medio entre la vida y la muerte? ¿O puede existir un terreno medio entre la verdad y la mentira? Bueno, hermanos, vamos a ver unos pasajes de manera rápida. Las escrituras hablan de lo siguiente. Las escrituras en Génesis capítulo 3 versículo 15 hablan de dos simientes. Génesis capítulo 3 versículo 15. Vamos a ver que las escrituras hablan de dos simientes. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Bueno, hay dos simientes solamente, es la simiente del diablo y la simiente de Cristo. No habla que hay otra simiente. También las escrituras hablan de dos semillas. En Mateo capítulo 13, versículo 48, habla de dos semillas. Mateo 13:38, dice, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Otra vez vemos, de manera concordante con nuestro primer versículo de Génesis, es que hay dos semillas, dos simientes, hijos del reino y hijos del diablo.
También habla de que hay dos árboles que dan dos frutos, ahí mismo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, versículo 33. Mateo 12, 33 dice, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto, perdón, se conoce el árbol. O sea, también hay dos árboles, no hay absolutamente nada en medio, hay bueno o malo, fruto bueno o malo, no hay nada en medio. ¿Qué fruto es el que tenemos nosotros? También las escrituras hablan de dos puertas que llevan por dos caminos y que terminan en dos destinos. También en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, capítulo 7, versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Dos puertas, dos caminos, dos destinos, no hay nada en medio. También dice la Escritura que unos estarán a la derecha y otros estarán a la izquierda. En Mateo capítulo 25, versículo 33. Mateo 25, 33. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. No hay en medio, no hay terreno medio, no hay ningún terreno medio. Podemos resumir este argumento con dos versículos claros. Mateo capítulo 12, versículo 30. Mateo 12, 30 dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Y de la misma forma también Lucas recoge este mismo pensamiento. Lucas capítulo 9, versículo 50, nos habla también de la misma forma. Lucas capítulo 9, versículo 50 dice, Jesús les dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Entonces no hay punto intermedio, o una persona es de Dios o es del diablo. Es así de simple. La Escritura no nos enseña nadie que pueda caminar. Hay dos caminos, el camino a Dios y el camino del diablo. No hay absolutamente nada en medio. Ahora, otra pregunta, ¿es posible, hermanos, heredar el reino de Dios andando en tinieblas? Porque ya vimos ya de que no hay o andamos en la luz o andamos en tinieblas, y si andamos en la luz somos de Dios, y si andamos en tinieblas somos del diablo, pero es posible heredar el reino de Dios andando en tinieblas. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con vosotros y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. De la misma forma, en Gálatas, Pablo también va a hablar de una lista de pecados y cuál va a ser la consecuencia de esos pecados en Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21, y nosotros conocemos muy bien estos pasajes. Dice Gálatas capítulo 5, versículos del 19 al 21, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, no heredarán el reino de Dios. No hay esperanza para aquellas personas que practican estas cosas. No la hay, no la hay. De la misma forma, Primera de Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice, no erréis, no te equivoques, no te dejes engañar. Dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Nadie que viva una vida practicando estos pecados van a heredar el reino de Dios. La Escritura es muy clara. Aquí no tenemos que hacer mucha herramienta de hermenéutica para poder entender cuál es el significado de lo que Dios nos quiere decir por medio de estos pasajes. Nadie
que practique una vida de pecado puede heredar el reino de Dios. Y Dios, hermanos, es claro en esto. Lo que pasa es que las artimañas que utiliza Satanás son las mismas que utilizó desde el principio. El diablo, hermanos, primero cuestiona lo dicho por el Señor y luego lo termina negando. Vamos a ver cómo esto es verdaderamente antiguo. Tenemos que ir al primer libro de la Biblia, en Génesis. Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 5. Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 5. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Paremos un momento, hermanos. Fíjense la pregunta que la serpiente le está haciendo a la mujer. Cómo primero cuestiona lo que Dios le dijo a Adán y a Eva. Dios les dijo, no coman de este árbol del huerto. Y aquí vemos a la serpiente que está diciendo, con que Dios os has dicho, no comáis de todo árbol del huerto, cuestionando la orden de Dios. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Mire este versículo 4, hermano, dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Primero hemos visto que la serpiente cuestiona el mandato de Dios y segundo, contradice o niega lo que Dios les dijo de una manera clara. La serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hermanos, aplicando este pasaje de Génesis 3, versículos del 1 al 5, y a nuestro tema, y considerando lo expuesto hasta este punto, cuando veamos personas que se llaman a sí mismas cristianas y viven practicando pecados que la Biblia condena y por los cuales ellas, como hemos visto, no heredarán el reino de Dios, no debemos poner en duda aquello que claramente dicen las Escrituras, ni tampoco contradecirlas diciendo, aunque practiques esos pecados, no moriréis, porque tú eres un cristiano carnal. Y eso es lo que la serpiente ha hecho, eso es lo que Satanás ha hecho. Ha sido que negar el dicho de Dios cuando en las Escrituras claramente dice que aquellas personas que viven practicando pecados no heredarán el reino de los cielos, es decir, tendrán muerte eterna. Pero la doctrina del cristiano carnal niega lo que el mandamiento de Dios dice, porque dice, aunque practiques estos pecados por los cuales Dios dice que tú no vas a entrar al reino de los cielos, yo te voy a decir que sí vas a entrar al reino de los cielos porque tú eres un cristiano carnal. Por eso la doctrina del cristiano carnal es una doctrina diabólica, es una doctrina del diablo. ¿Qué cosa es un cristiano carnal? Hermanos, es una enseñanza nueva esta del cristiano carnal. Ya les dije al principio que esta enseñanza no se encuentra en los libros de teología antiguos, solamente fue popularizada por la Biblia Scofield, en la Biblia Scofield, ¿no? Y está basada en el pasaje siguiente, en Primera de Corintios, capítulo 3, Primera de Corintios, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Y dice la Escritura, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Entonces, de este pasaje que estamos viendo, y según la Biblia Scofield, existen tres clases de personas. Existe el hombre no regenerado, existe el hombre espiritual o regenerado, y también existe un creyente carnal. Hermanos, lo cierto es que los primeros bautistas, los puritanos y otras denominaciones antes del año 1850 eran congregaciones cerradas. Para bautizar y recibir a una persona en la membresía de la iglesia
Esta debía estar bajo la mirada de la congregación por un periodo mínimo de 6 meses. Es decir, hermanos, cuando alguien se acercaba en aquellos tiempos, antes del año 1850, a una iglesia bautista o alguna iglesia donde los puritanos tenían influencia, no bastaba solamente con que alguien diga soy cristiano y he recibido a Cristo, sino de que esta persona era recibida en el templo para congregar con las otras personas, pero era básicamente para ver si verdaderamente Dios, la tercera persona de la Trinidad, había causado el nuevo nacimiento en aquella persona que reclamaba ser cristiano. Y después, hermanos, de que ellos tenían la confirmación de parte de Dios a través del testimonio de una persona, ellos procedían a bautizarlo y admitirlo dentro de la iglesia. Ahora no es así. Ahora simplemente basta que una persona haga una oración y muchas veces no sabe por qué cosa está orando para que inmediatamente sea bautizado y admitido dentro de la iglesia. Esta práctica que ahora nosotros tenemos en muchas iglesias bautistas no era la práctica de los primeros bautistas. No lo era en absoluto. Los bautistas y la mayoría de congregaciones eran congregaciones cerradas y que solamente admitían en su membresía aquellas personas que daban evidencia, tenían fruto de fe, tenían fruto de arrepentimiento y crecían en santidad. Si esto no era así, esas personas no eran recibidas dentro de la membresía y no podían tener comunión con aquellos que eran verdaderamente creyentes. Pero ¿qué es lo que pasó? A partir de 1850 se popularizó, pues hermanos, los llamados al altar para declarar cristianos a cualquier persona que haga una profesión de fe. Eso es nuevo, eso no estaba antes de 1850, eso fue algo que introdujo Charles Finney. Es algo que introdujo él. Entonces, la consecuencia de todo eso, ¿qué cosa era? De que muchas personas, pues, se acercaban al altar, levantaban la mano, llenaban una cartilla o hacían una oración sin saber qué cosa era lo que estaban haciendo. Estaban 1, 2, 3 domingos, hasta 4, o a veces un tiempo mayor, pero después terminaban saliendo de la congregación. Y estas personas, pues, eran bautizadas, se incluían en la membresía de la iglesia, ¿no? Y luego, pues, ellos nunca más se les volvía a ver en los templos. Es más, no solamente no se le veía en los templos, sino se los veía en el mundo, viviendo en los mismos pecados de siempre. Entonces, pues para parchar esta situación, todo comenzó con un desvío del evangelio, del verdadero evangelio, ¿no? Y para parchar pues esta situación, ¿no?, que estaba aconteciéndose, se tuvo que inventar pues al cristiano carnal, algo que no existía antes de aquel tiempo. La doctrina del cristiano carnal es una doctrina nueva, que no se va a encontrar en los libros antiguos de teología sistemática, como les vuelvo a repetir. El cristiano carnal es alguien que dicen ha recibido al Señor Jesús como Salvador de su alma, pero no como Señor de su vida. Dicen de que el cristiano carnal es un creyente que no se ha arrepentido de sus pecados, pero es salvo, ¿no? Y entonces, pues, la idea de un cristiano carnal hace posible pensar que hay dos caminos para llegar al cielo. Un camino carnal y un camino espiritual. La existencia de un cristiano carnal implica un Dios que tiene el poder para justificar al pecador, pero que no tiene poder para santificarlo. Es decir, es un Dios sin poder para salvar completamente. Eso es un Dios que no tiene poder para salvar completamente al pecador. Por eso, hermanos, una traducción más acertada de la palabra carnal que se utiliza en el pasaje de 1 de Corintios, que proviene del griego sarkikos, es inmaduro. Porque los corintios no podían recibir toda la sabiduría como los que son maduros, y eso lo vemos en el capítulo 2, versículo 6 de 1 de Corintios. Y así es como ha sido traducido por otras versiones de la Biblia. Mire, vamos a ver cómo otras versiones de la Biblia han traducido este pasaje de 1 de Corintios, capítulo 3, versículo 3. La Biblia al día lo traduce de esta manera. Dice, pues aún sois inmaduros, mientras haya entre vosotros celos y contiendas. ¿No seréis inmaduros? ¿Acaso no os estáis comportando según criterios meramente humanos? ¿Se da cuenta a partir de esta traducción que es totalmente distinta a la idea a la de un cristiano carnal, sino más bien de un creyente inmaduro? Y la versión Dios habla hoy lo traduce de esta forma, dice, porque todavía son débiles. Mientras haya entre ustedes envidias y discordias, es que todavía son débiles y actúan con criterios puramente humanos.
Esta traducción de Dios habla hoy también no incluye la traducción carnal, pero el sentido de carnal, o sea, la palabra griega sarkikos, es de inmaduro y débil. Pero volviendo a nuestro texto, donde Pablo califica de carnales a los corintios, preguntémonos nosotros mismos, ¿cuál fue la causa para que Pablo los llamara de esa manera? ¿Por qué Pablo los llamó carnales? ¿Qué pecados eran los que estaban cometiendo ellos para merecer tal calificativo? Y vamos en nuestro pasaje y en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 3, y vamos a ver por qué Pablo llamó carnales a ellos. ¿Acaso los llamó carnales porque estaban viviendo en fornicación? ¿O los llamó carnales porque vivían en inmundicia? ¿O los llamó carnales porque vivían robando y estafando? ¿Vivían acaso hablando palabras deshonestas? ¿Vivían en borracheras? ¿Acaso los llamó carnales porque vivían mundanamente? Bueno, hermanos, en nuestro mismo pasaje, en el versículo 3, el Espíritu Santo enumera los pecados por los cuales llamó carnales a los creyentes en Corintios. Algunas versiones de la Biblia han enumerado estas conductas pecaminosas como 2 y otras como 3. Y las conductas pecaminosas por las cuales Pablo llama carnales a los corintios son estas: celos y contiendas. Otra Biblia dice rivalidades y envidias, celos y peleas, celos, contiendas y disensiones, celos, rencillas y disensiones, envidias y discordias, celos y discusiones, envidias y peleas, celos y divisiones. La pregunta es, ¿tenemos esos pecados en nuestra iglesia? Alguno quizás dice, yo estoy con el hermano fulano, y otro pueda decir, yo estoy con el otro hermano. O alguno puede decir, no te juntes con este de acá, con este hermano de acá, o no te juntes con el otro de allá. Entonces, si es que existe esta clase de actitudes dentro de la iglesia en la que estamos es una iglesia carnal. Es una iglesia carnal. Basta, hermano, que uno solo tenga ese pecado para que todos seamos responsables. Todos. Dios ve la responsabilidad del pecado, muchas veces la ve como una responsabilidad grupal. Y esto lo vamos a ver en Josué. Josué capítulo 7. Josué 7, versículo 1. Y es un pasaje que nosotros conocemos. Y dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Mire lo que dice, los hijos de Israel, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Hermanos, vemos aquí una consecuencia colectiva del pecado de uno de ellos. Por eso, cuando nosotros en nuestras iglesias nos encontramos con celos, divisiones, contiendas, esas son síntomas de que existe carnalidad o inmadurez dentro de los creyentes, existe debilidad dentro de los creyentes, y ese pecado individual estorba en nuestro avance congregacional, estorba en nuestro avance como congregación. ¿Cómo va a bendecir Dios nuestros planes de evangelismo si tenemos pecados carnales dentro de nuestra congregación? Basta solamente que uno de ellos tenga una clase de pecado como estas para que Dios pues retire su bendición de todos nuestros esfuerzos por llevar el evangelio a toda criatura. Hermanos, la carnalidad pues es un pecado como cualquier otro. Las disensiones son pecados también. Las riñas entre los hermanos son pecados también, hermanos, y eso va a afectar a toda la congregación, a toda la iglesia local, a nuestra iglesia. Entonces, hermanos, ¿qué pasa? O la pregunta es, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con aquellos que hicieron su oración y siguen viviendo en sus pecados? Porque de eso hemos visto mucho nosotros. Vienen, hacen su oración, o vienen, levantan la mano en un servicio, o llenan una tarjeta en el servicio. ¿Qué pasa con aquellos que dicen que han sido cristianos y algunas veces, ¿no?, la persona que está guiándolos en oración los declara como salvos y les da la bienvenida a la familia de Dios, pero esas personas siguen viviendo en su pecado? Pues es simple, hermanos. Aquella persona no es un cristiano. Aquella persona no es nacido de nuevo. Aquella persona no ha sufrido conversión radical.
aquella persona está muerto en delitos y pecados. No importa que haya hecho una oración o lo que sea. Simplemente podemos ver nosotros de que no ha sufrido conversión radical porque el Espíritu Santo no ha obrado en su vida. Aún mantiene el corazón de piedra y no tiene el corazón de carne capaz de amar y obedecer a Dios. Eso es lo que la Biblia dice y eso es lo que nosotros debemos aceptar. No importa la ceremonia o el ritual por el cual lo haya hecho pasar cualquier persona a esa cristiano, entre comillas. Si esa persona no tiene frutos de fe, frutos de arrepentimiento, simplemente está muerto en delitos y pecados. Entonces, hermano, esa es la doctrina del cristiano carnal, es una doctrina herética. Es herética, destruye muchas doctrinas bíblicas, muchas doctrinas que el Señor Jesús predicaba, muchas doctrinas que Pablo predicaba, muchas doctrinas que Pedro predicaba. El cristiano carnal en realidad es simplemente una frase nueva que está tratando de poner un parche a la deficiencia evangelística en nuestros tiempos. Y eso se ve mucho en las iglesias bautistas, también en las de las otras congregaciones, pero se ve mucho de esto. Entonces, hermano, ¿qué cosa es un cristiano bíblico? ¿Qué es un cristiano bíblico? Vamos a definirlos de la siguiente manera, un cristiano bíblico. Vamos a ver cuatro definiciones para poder nosotros entender qué cosa es un cristiano bíblico. Dice, entonces un cristiano bíblico es una persona que ha enfrentado realísticamente el problema de su propio pecado personal. Ha enfrentado realísticamente el problema de su propio pecado personal. Es decir, hermanos, la persona se ve de una manera real como una persona que tiene como consecuencia de su pecado la ira de Dios sobre su cabeza. Lucas capítulo 5, versículo 32 dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mientras una persona no se pueda ver a sí misma como pecador de una manera real, pues no puede alcanzar ser un cristiano bíblico. Ese es un primer paso. Vernos a nosotros mismos, o vernos, sí, a nosotros mismos en el pasado como pecadores que necesitamos arrepentimiento. Luego, un cristiano bíblico es uno que ha considerado el remedio divino para el pecado seriamente. O sea, ya el cristiano primeramente se ve realísticamente como pecador. Y ahora lo que va a hacer esa persona es considerar el remedio de Dios para ese pecado que él ve en su vida. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Justicia de Dios en él. Por eso, primero, el creyente, el cristiano, se ve realmente como pecador y luego considera inmediatamente cuál es el remedio divino para ese pecado. Y además, como un tercer paso, un cristiano bíblico es uno quien ha obedecido los términos para para obtener la previsión de Dios para el pecado totalmente. O sea, primeramente se identifica como pecador, luego observa cuál es el remedio para ese pecado y tercero, obedece los términos para obtener la remisión de Dios para el pecado totalmente. Marcos 1, versículos 14 y 15 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Y hay que obedecer a eso, tenemos que acudir en arrepentimiento a Dios y creer en el evangelio. Dios nos ordena eso a nosotros. Somos responsables en arrepentirnos y creer en el evangelio, aunque finalmente sabemos de que Dios en su soberanía es quien concede el arrepentimiento y también concede la fe para salvar. Y como cuarto y último punto dice, un cristiano bíblico es una persona que se manifiesta en su vida que su arrepentimiento y la fe son verdaderas. Se manifiesta, hermanos. En Hechos capítulo 26, versículo 20 dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, dice, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Es decir, hermanos, la fe se ve en los frutos de esa misma fe en el nuevo creyente. El arrepentimiento se ve, hay una conversión radical, el creyente comienza a caminar un camino diferente. Le había dado la espalda a Dios, pero ahora se vuelve a Dios y comienza a caminar hacia la luz y en la luz.
Eso es un cristiano bíblico. Si alguien no tiene estas características, si alguien no ha pasado por todo esto que hemos estado refiriendo, pues hermano, no es cristiano. No es cristiano. Y si alguien le dice que es cristiano carnal, le está diciendo de que está yendo irremediablemente hacia el infierno. Hermano, A. Hodge dijo lo siguiente: piensen en un pecador viniendo a Cristo y diciendo: yo no quiero ser santo, yo no quiero ser salvo de mis pecados, me gustaría ser salvo sin renunciar a mis pecados. No me santifiques ahora, Jesús, pero sálvame ahora. Hermanos, eso es inconcebible. Eso es inconcebible. Vamos a orar. Amado Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo que hemos meditado en tu palabra. Señor, abre los ojos de nuestro entendimiento, Señor, primeramente para observar todo lo que tú nos has hablado en esta hora, Señor. Abre también nuestros corazones para recibirlo, Señor, y que esa semilla quede plantada en él. Padre Santo, por tu palabra nos enseñas que existen doctrinas de hombres como el cristiano carnal, Señor, que en realidad corresponde a un hombre que no ha sufrido transformación de parte tuya. Señor bendito, perdóname, Señor, si acaso en el pasado yo había creído en esta doctrina. Dame valor, Señor, para poder, Señor, cambiar en ti, Señor, cambiar en ti mi manera de pensar acerca de tus doctrinas, quitar, Señor, de mi corazón esto del cristiano carnal y reparar, Señor, si es que acaso yo a alguien le he hecho promesa de parte tuya diciendo que aunque es carnal va a heredar el reino de los cielos. Señor, ayúdanos a predicar, Señor, tu palabra con exactitud, Señor, sabiendo de que cuando tú dices sí es sí y sabiendo que cuando tú dices no es no. Gracias, bendito Padre, quita, Señor, cualquier impedimento en nosotros para poder pensar desde una perspectiva bíblica todo lo que nos rodea, Señor. Abre, Señor, el ojo de nuestro entendimiento y abre también nuestros corazones. Gracias, bendito Dios, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.